Hola, buenas tardes. Mi equipo está conformado por Hilda Fernández, Mariana Torres y por mí, Esli Blanco. Les vamos a hablar sobre los medicamentos antihipertensivos. Primeramente les voy a explicar un poquito qué viene siendo la hipertensión arterial. Bueno, este viene siendo el aumento del flujo sanguíneo en las arterias cuando sobrepasa las cifras estándar, que es 120/80. Y esto viene siendo el resultado del aumento del músculo liso de los vasos periféricos, ya sean pues obviamente las arterias. Bueno, en esta diapositiva les voy a mostrar las cifras normales y cuando se considera elevada presión arterial alta o hipertensión nivel 1, nivel 2 y nivel 3, y que viene está siendo la crisis hipertensiva, que más adelante mis compañeras les van a explicar. Bueno, nosotros ya conocemos estas cifras, así que vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Tenemos los factores modificables y los no modificables, que vienen siendo las causas de esta hipertensión. Los modificables son los que ya conocemos, son estos que podemos nosotros tratar y así poder evitar o disminuir esta hipertensión arterial. Es la diabetes, el colesterol alto, la obesidad, el sedentarismo, las malas dietas y los vicios y adicciones tal como el tabaquismo o el alcoholismo. Bueno, los factores no modificables vienen siendo la insuficiencia renal, herencia biológica, la vejez como tal, ser hombre. Ya sabemos que la mayoría de las personas con hipertensión arterial son hombres, y tener un nivel socioeconómico bajo. Esto depende ya mucho por estos factores que sí son modificables, como las dietas y todo esto. Bueno, pues tu nivel socioeconómico es el que influye directamente. Y la apnea del sueño, ya sabemos que el no poder respirar bien, esto significa un mal flujo de la sangre y esta te puede causar pues hipertensión arterial. Muy bien, consecuencias. Podemos encontrar que se van a ver afectados ciertos órganos de nuestro cuerpo, como es el cerebro, el riñón, obviamente, ya sabemos por qué, los ojos, que puede llegar hasta la ceguera, los vasos sanguíneos como tal, y bueno, obviamente el corazón. No nos vamos a adentrar mucho en esto porque lo que a nosotras nos interesa platicarles van a ser pues los medicamentos como tal. Bueno, tenemos los síntomas generales, que viene siendo visión borrosa, arritmias, cefalea, fatiga, zumbido de oídos y dolor torácico por esta hipertensión. ¿Cómo hacemos o cómo se hace el diagnóstico? Bueno, es por medio de repeticiones, de mediciones repetitivas y reproducibles de una presión arterial alta. ¿A qué se refiere? Bueno, que tú al menos te midas la presión arterial 2 veces a la semana y estas 2 veces o más sea alta, entonces podemos decir que tú ya eres una persona hipertensiva. Bueno, el tratamiento. Aquí ya vamos a entrar más en este tema de los medicamentos, pero antes de esto existe un tratamiento que no vienen siendo los fármacos, sino los hábitos. Bueno, la buena dieta, el ejercicio y el buen manejo del estrés es muy importante para así evitar o reducir la hipertensión arterial. Los fármacos antihipertensivos es el otro tratamiento. Y bueno, tenemos los que son inhibidoras de la enzima convertidora de angiotensina, los famosos IECA. Tenemos los antagonistas del receptor de angiotensina 2, los antagonistas de los canales de calcio, los beta bloqueadores y los diuréticos. Y bueno, en crisis hipertensiva ya se usan otros medicamentos que son los nitratos, el nitroprusiato de sodio y el diazóxido. Bueno, vamos a ahora sí adentrarnos en estos medicamentos. Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Muy bien. Bueno, les pongo aquí primeramente el sistema
renina, angiotensina, aldosterona, nosotros ya lo conocemos, pero bueno, se los voy a explicar un poquito. Ya sabemos que en el aparato yuxtaglomerular se va a hacer lo que viene siendo la renina, y con el angiotensinógeno esto lo va a cortar y se va a convertir en angiotensina 1. Entonces los neumocitos tipo 2 van a soltar esta enzima convertidora de angiotensina para así convertir la angiotensina 1 en angiotensina 2. Aquí lo podemos ver. Y bueno, la angiotensina 2 ya sabemos que va a causar la vasoconstricción, por lo tanto va a causar el aumento de la presión arterial. Bueno, la angiotensina 2 por otros procesos se va a convertir en aldosterona. Y bueno, esto lo que va a ocasionar va a ser la reabsorción de sodio y agua, lo que va a causar un aumento de la volemia, o sea, más sangre, por lo mismo va a causar el aumento de la presión arterial. Entonces, ¿cómo es que funciona el medicamento que va a inhibir la enzima convertidora de angiotensina? Bueno, vamos a verlo. Bueno, les voy a explicar un poquito. Inhibe de manera competitiva, específica y reversible la enzima convertidora de angiotensina. Bueno, ¿cómo se hace esto? La inhibición se va a materializar mediante la unión de un grupo químico, que va a ser el medicamento, característica en cada caso, ahorita les voy a explicar esto, con un átomo de zinc que está en esta enzima convertidora de angiotensina. Entonces se va a formar un complejo de inhibición y bueno, posteriormente se va a disociar, pero esto va a ocasionar que la enzima convertidora de angiotensina no cumpla su función, por lo tanto no se va a convertir la angiotensina 1 en angiotensina 2 y no va a haber vasoconstricción, por lo tanto no va a haber aumento de la presión arterial o hipertensión. Y también este medicamento tiene otra función, aquí lo tenemos, dice: por otra parte, la enzima de conversión, o también conocida como quinasa 2, va a degradar la bradiquina o bradicinina a productos inactivos. ¿Pero qué es lo que hace la bradicinina? Bueno, esta favorece la liberación de las prostaglandinas. Nosotros ya sabemos más o menos a qué se refiere y tiene diversas funciones, entre las que destaca su acción vasodilatadora. Entonces, la inhibición enzimática hace que queden disponibles más quininas. Entonces, podemos decir y deducir que los IECA actúan a través de dos mecanismos, que va a ser reducir los agentes presores, que va a ser pues va a reducir esta enzima convertidora de angiotensina y va a aumentar los vasodilatadores y no vasoconstrictores. Entonces, ¿qué efectos va a tener en el cuerpo? Bueno, vamos a obtener polidipsia, disminución de la vasoconstricción, obviamente. Y en consecuencia de ambos fenómenos, bueno, se va a reducir la volemia y la precarga cardíaca, por lo tanto una hipotensión. Bueno, aquí tenemos los tres tipos los tres grupos de los IECA y es de acuerdo a su ligando, lo que les había comentado. De acuerdo a qué grupo o qué estructura química se va a unir al zinc de la ECA. Entonces tenemos los que son por grupo sulfhidrilo, que va a ser el medicamento captopril. Este medicamento es el más utilizado. Bueno, cuando el grupo dicarboxilo se une al zinc, bueno, estos son los medicamentos que se llaman enalapril, benacepril, cilazapril, imidapril y lisinopril. Estos son los medicamentos del grupo dicarboxilo. Y cuando el grupo fosfato se une al zinc, obtenemos el medicamento llamado fosinopril. Aquí les voy a explicar un poquito de la farmacocinética de estos medicamentos. El captoprilo o captopril es el más utilizado, va a ser vía oral y como tiene
cuando tú comes, entonces va a bajar su potencia, por lo tanto tienes que ingerirlo 1 hora antes de comer o 2 horas después de comer. Tiene una absorción rápida, una biodisponibilidad del 75%. Es por esto que el captopril es el antihipertensivo IECA más utilizado. La eliminación va a ser por medio del riñón, por la orina. Y bueno, la dosis es de 6.25 a 150 miligramos de 2 a 3 veces al día. El enalapril, vía oral, también absorción rápida, disponibilidad del 60%, igual se va a eliminar por riñones. Y bueno, la dosis es de 2.5 a 40 miligramos al día. El enalaprilato, este es vía intravenosa. Todos los demás son vía oral, pero este es intravenosa. Este obviamente va a ser rápida. Aquí me dice que la biodisponibilidad es del 60%, pero bueno, la maestra nos había comentado que los que son vía intravenosa, su biodisponibilidad tiene que ser del 100%, vaya, pero bueno. Y se excreta por los riñones y esto obviamente va a ser en menor cantidad. En menor cantidad, por lo que va a ser de 0.625 a 1.25 miligramos durante 5 minutos. El lisinopril, vía oral, este es de absorción lenta. La biodisponibilidad es de 30%, eliminación por riñones y de 5 a 40 miligramos por día. Vemos que estos son los menos utilizados, pero bueno, nada más quería que ustedes supieran de los más utilizados, que son los de ahí arriba, ¿no? Bueno, las contraindicaciones y los efectos secundarios. Bueno, efectos secundarios vamos a obtener tos en el captopril y en el ramipril. Cefalea en el benazepril, lisinopril, ramipril y fosinopril. Náuseas en el quinapril y lisinopril. Y bueno, hipercalemia y síntomas de hipotensión en todos estos. Otros efectos secundarios que se pueden presentar pero que no son muy frecuentes viene siendo la reducción excesiva de la presión arterial en la primera dosis. Normalmente esto sucede en la primera dosis. Ansiedad, disminución del líbido, tinnitus y trastornos cardiovasculares. Bueno, las contraindicaciones. No se le puede dar a individuos con hipersensibilidad conocida a estos compuestos, obviamente. Que tengan antecedentes de edema, angioneuróticos o si se sospecha de que tienen uno. El captopril no se puede utilizar en infantes. Tampoco los podemos utilizar en el embarazo o lactancia, ni cuando estamos tomando los famosos AINES, porque esto va a disminuir su función o su potencia. Bueno, estos son los 3 medicamentos más utilizados de este estilo: el captopril, el benazepril y el lisinopril. Bueno, los segundos medicamentos que vamos a ver van a ser los antagonistas del receptor de angiotensina 2. Bueno, la farmacodinámica de ¿qué es lo que va a hacer estos medicamentos en el cuerpo? Bueno, actúan como bloqueantes del receptor de la enzima angiotensina 2, llamado receptor AT1. Entonces, aquí tenemos un esquema donde vamos viendo, aquí al último, aquí, la angiotensina 2 va a querer llegar a su receptor AT1, pero bueno, va a estar bloqueado por estos antagonistas. El bloqueo de los receptores AT1 de manera directa, bueno, va a causar la vasodilatación, así directamente. Reduce la secreción, reduce la producción y secreción de la aldosterona, que igual ya sabemos que la aldosterona va a causar el aumento de la presión y tiene otras acciones. Vamos a ver. Bueno, la farmacocinética de estos medicamentos. Tenemos el más famoso, que es el losartán. Todos estos van a ser vía oral.
y todos van a ser de absorción rápida. La diferencia ya va a ser pues la eliminación, la dosis y bueno, la biodisponibilidad. Losartán va a tener un 36% de biodisponibilidad, se va a eliminar por riñones y por el hígado, y bueno, dosis de 25 a 100 miligramos al día. El medoxomilo de olmesartán, todos terminan en sartán, tiene el 50% de la biodisponibilidad, igual se va a excretar por riñones y por la bilis. 20 a 40 miligramos una sola vez al día. El telmisartán vía oral tiene el 50% de la biodisponibilidad y va a ser eliminado por vía biliar, de 40 a 80 miligramos al día. El valsartán es igual el 50% de la biodisponibilidad, eliminación por la vía hepática y de 80 a 320 miligramos, igual una vez al día. Bueno, las contraindicaciones y efectos secundarios. ¿Qué vamos a obtener como efectos secundarios? Bueno, la hiperpotasemia, la hipotensión arterial, oliguria, insuficiencia renal aguda, alopecia, purito o comezón y también la hipercalemia. Bueno, contraindicaciones. Aquí no le podemos dar o tenemos que restringir un poquito esto. Va a ser a los individuos con una hipersensibilidad que ya sepamos que son pues alérgicos, vaya, a estos medicamentos. En el embarazo y en la lactancia no se puede, y en pacientes con estenosis bilateral de la arteria renal, básicamente, que tenga problemas de los riñones. Bueno, ¿cuáles van a ser los más usados? El losartán y el valsartán. Ya les había yo explicado un poquito de qué es lo que causa o cómo se toma cada uno. Y bueno, ahora vamos a pasar a los antagonistas de los canales de calcio. Bueno, se recomiendan estos medicamentos simplemente cuando los fármacos de primera elección, que vienen siendo los IECAS o los betabloqueadores o diuréticos, son contraindicados o no fueron eficaces en el paciente. Inhiben el ingreso de calcio, esto es lo importante. Aquí es donde está el método que se utiliza, y bueno, inhiben el ingreso de calcio a las células del músculo liso, por lo tanto no va a haber esta vasoconstricción, vaya. Y bueno, también se va a inhibir el ingreso de calcio en las células musculares del corazón. Bueno, aquí podemos ver, no se mete el calcio, entonces no podemos tener este potencial de acción, por lo que el corazón pues no trabaja tanto igual que las arterias, y esto es lo que nos va a ocasionar pues una hipotensión. Bueno, la mayoría de estos medicamentos tienen una vida media de 3 a 8 horas, por lo que es necesario suministrarlos 3 veces al día. Igual se dividen en 3 clases desde el punto de vista químico, y cada una de las cuales posee pues características o propiedades diferentes, y igual que sus indicaciones clínicas. Vamos a verlas. Bueno, tenemos los que son difenilalquilaminas. Estos son los menos seleccionados de todos estos bloqueadores del canal de calcio, porque tienen notables efectos a nivel cardíaco y en las células de los vasos periféricos, y se utiliza para tratar la angina de pecho, la taquiarritmia y la migraña. Los benzodiazepinas afectan las células cardíacas y las musculares lisas de los vasos, igual que todos. Sin embargo, estos van a tener un efecto inotrópico negativo menos pronunciado a nivel cardíaco, por lo que son mejores de utilizar, y por eso dice posee un mejor perfil de efectos adversos. Bueno, pero los más utilizados son los dihidropiridinas. Estos, bueno, tienen mayor afinidad por los canales de calcio vascular
y menos por los canales de calcio a nivel cardíaco. Esto nos va a ayudar a bajar la tensión arterial, pero no generar una bradicardia, por lo que siempre van a ser los de primer selección de este tipo de medicamentos. Y bueno, son muy atractivas para este tipo de tratamiento para la hipertensión. Y bueno, vamos viendo. Estos son los medicamentos que se utilizan. Pero bueno, tenemos el amlodipino y la nifedipina como los mejores para este tipo de problemas de hipertensión arterial, por lo que ya les había comentado. Y aquí tenemos su farmacocinética. Los dos son de administración o vía oral, tienen absorción rápida. Aquí lo que varía va a ser pues la biodisponibilidad, por lo tanto la dosis también va a variar. Del amlodipina, que es el más utilizado, va a ser el 70% de biodisponibilidad, y de nifedipina el 50%. La eliminación de ambos va a ser renal. Y la dosis, bueno, la amlodipina es de 3.5 a 10 miligramos 3 veces al día. Y como acá es más, tiene menos biodisponibilidad, la nifedipina va a ser de 30 a 60 miligramos, igual 3 veces al día, como les había comentado. Bueno, efectos secundarios y las contraindicaciones. En efectos secundarios vamos a tener cefalea, hipotensión, como ya les había mencionado, taquicardia, en algunos casos y en otros va a ser bradicardia, ya les había explicado por qué. Edema periférico, estreñimiento, por lo mismo de todo esto del potencial de acción, puede afectar a nivel gastrointestinal, ya sea en el intestino grueso, y pues la peristalsis se va a ver afectada por este efecto inhibidor de los canales de calcio. Las contraindicaciones: insuficiencia cardíaca congestiva, hipotensión, embarazo, shock y menor función con AINES. Para hablarles de los beta bloqueadores, y vamos a empezar con la farmacodinámica de los beta bloqueadores. Bueno, los beta bloqueadores principalmente se encargan de reducir la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la fuerza de contracción que tiene el corazón. Los beta bloqueadores y los diuréticos, que en un momento les voy a hablar de eso, son el tratamiento principal o la elección principal recomendada para tratar la hipertensión. Sí, entonces vamos a hablar de su modo de acción, que los beta bloqueadores atenúan la presión arterial, sobre todo esto para reducir el gasto cardíaco. Aquí entran el sistema renina-angiotensina-aldosterona, en el cual, bueno, los beta bloqueadores disminuyen la actividad simpática del sistema nervioso central e inhibe la liberación de renina por los riñones, lo que esto hace que disminuya la formación de la angiotensina 2 y la secreción de la aldosterona. En esta tablita, bueno, pues voy a tratar de explicarles lo mismo, aunque pues está muy claro. Dice los bloqueadores adrenergénicos beta o beta bloqueadores, que principalmente, si lo vemos por un lado, dice que disminuye la activación de receptores adrenergénicos beta en el corazón. Esto principalmente porque al disminuirse la activación significa que no se está asociando bien la proteína G con las catecolaminas, las adrenalinas o las noradrenalinas. Esto hace que disminuya el gasto cardíaco y tiene como resultado la disminución de la presión arterial. Yéndonos por el otro lado, al disminuir la renina no se produce bien la angiotensina 2, entonces también disminuye la producción de aldosterona. Se disminuye también la retención de sodio y de agua, disminuye el volumen sanguíneo y también disminuye el gasto cardíaco, lo cual pues lleva a una disminución de la presión arterial. Aquí dice que los fármacos beta bloqueadores llegan y ocupan los receptores beta del miocardio,
haciendo que disminuya de manera competitiva el lugar que ocupan las catecolaminas y otros agonistas beta, que eran los que ya les había mencionado, las adrenalinas, las noradrenalinas. Al disminuir su ocupación se refieren a la asociación que tenían, por lo tanto no se activan. Esto causa el efecto bloqueo beta 1 en el miocardio, causando lo que ya habíamos mencionado con anterioridad, la disminución de la fuerza de contracción del corazón y la disminución de la frecuencia cardíaca. Los efectos adversos que hay en estos fármacos es que causan letargia, bradicardia, alteración del metabolismo de lípidos, la reducción de la lactato deshidrogenasa, aumento del triacilglicerol plasmático y la hipertensión de rebote. Estos fármacos tienen efectos secundarios buenos y malos. Los buenos serían que estos no originan tos, algún tipo de tos, y que la incidencia de padecer algún angioedema por ARBs serían mucho menores. Un angioedema sería la respuesta alérgica que tengan por este tipo de fármacos los ARBs, que serían como las pastillas para reducir la hipertensión. Lo malo es que tienen capacidad teratogénica, significa que estos pueden dañar de manera congénita al feto si lo toma alguna mujer embarazada. Pueden causar alguna hiperpotasiemia en sujetos con nefropatías, una hipotensión, oliguria, una hiperazoemia progresiva o una insuficiencia renal aguda. Los 3 fármacos más usados serían el propranolol, el metoprolol y el atenolol. Primero vamos con el propranolol, que se utiliza en la hipertensión moderada. Produce la disminución significativa de la presión sanguínea sin demostrar alguna hipotensión causada. El efecto que tiene, reduce la presión sanguínea. El mecanismo es que inhibe la estimulación de la producción de la renina por las catecolaminas. Es posible que este efecto se deba en parte a la depresión que tiene el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Las contraindicaciones que presenta este fármaco es que no se puede administrar, no se recomienda administrar del todo a los asmáticos. Más bien que el atenolol y el metoprolol son los selectivos para el beta 1. Casi siempre se administran en los pacientes con asma, debido a que si a los asmáticos les recetan o les dan el propranolol, puede causarles algún efecto adverso, causándoles constricción o algún daño más severo. La dosis es que suele cambiar, pero puede usarse como una guía que se debe administrar cada 12 horas. El síndrome de abstinencia lo causa este medicamento, que es cuando se deja de vender por alguna razón dicho fármaco, en este caso es el propranolol, y si se estuvo utilizando durante un tiempo muy prolongado, algunos sujetos van a presentar este síndrome de abstinencia por este fármaco. Este tipo de fármacos, los betabloqueadores, lo que tienen es que la mayoría de estos, los que puse, se eliminan mediante la orina. Y ahorita vamos con el metoprolol, que este es un fármaco que tiene una semivida de 4 a 6 horas, tiene liberación prolongada de 12 horas y no posee una actividad estabilizadora de la membrana. Se utiliza para disminuir la mortalidad por insuficiencia cardíaca y es útil en particular para sujetos con hipertensión. Atenolol es de selectividad beta 1, entre los beta 1 y beta 2, este se va por el beta 1. Su absorción en el cuerpo es del 50%, no se degrada de manera amplia y como los anteriores se excreta mediante la orina.
Este cuenta con una semivida de 6 horas. Por lo general se dosifica una vez al día, igual que los anteriores, cada 12 horas. La dosis suele ser de 50 a 100 miligramos al día. Este se utiliza para tratar la angina de pecho, alguna cardiopatía coronaria, la hipertensión o alguna arritmia cardíaca. Después voy con el nadolol y el carteolol, estos los agregué. Son antagonistas no selectivos de los receptores beta. No presentan alguna degradación reconocible en el cuerpo y igualmente estos se eliminan mediante la orina. La dosis del nadolol suele iniciarse en 40 miligramos al día y su presentación es sólida, y el carteolol es de 2.5 miligramos al día y su presentación es líquida. Estos tienen la misma afinidad por los beta 1 y beta 2, no como el atenolol, que se prefería más por los receptores beta 1. Se utilizan para tratar la hipertensión, angina de pecho, alguna profilaxis de migraña, temblores parkinsonianos, hemorragias de varices e hipertensión en vena porta. Ahora vamos a hablar de los diuréticos, que como les había dicho con anterioridad, los diuréticos y los betabloqueadores eran los primeros, los principales, o bueno, los que más se recomendaban para el tratamiento de la hipertensión. Son la primera elección para este tipo de terapias. La terapia con diuréticos en bajas dosis es más segura y efectiva porque de esta forma se previene algún accidente vascular, algún accidente cerebral, un infarto al miocardio o una mortalidad en general. Lo que causan estos fármacos es que incrementan la velocidad del flujo de orina, hacen que se expulse más rápido, aumenta la rapidez de excreción del sodio y se une como acompañante de anión, por lo general suele ser el cloro. Estos fármacos disminuyen la presión sanguínea, sobre todo porque al estar tirando constantemente la orina, se agotan las reservas de sodio que se tenían. Y bueno, cada uno de estos fármacos ataca una zona diferente dentro del riñón. Como vamos a ver en esta, se ven los tres tipos de diuréticos. Son diuréticos de asa, diuréticos tiacídicos y diuréticos ahorradores de potasio. Los diuréticos de asa van directamente a atacar o dar su acción en la rama ascendente de la asa adegente dentro del riñón. Los diuréticos tiacídicos van directo a su sitio de acción, que es el túbulo contorneado distal, y los diuréticos ahorradores de potasio van al túbulo distal y el túbulo colector. Para comenzar con los diuréticos de asa, se administran mayormente por vía oral o intravenosas. Estos son los más potentes y los que actúan más rápido, con más rapidez, porque producen una diuresis muy intensa. La acción de estos es que ejercen su función en la zona medular del asa de Henle, inhibiendo la reabsorción de cloro y sodio, pues estos la tiran. Indicaciones más importantes para utilizar estos diuréticos sería tener cuidado porque estos pueden causar hiperpotasemia, que es intensificar de manera significativa la excreción de potasio por la orina, y la insuficiencia renal aguda, que al incrementar el flujo de la orina y la rapidez con la que ésta se produce, pues como lo acabo de mencionar, se intensifica también la excreción de potasio. Para esto sería utilizarse los diuréticos ahorradores de potasio. Vamos con los tiacídicos.
que igual que el propranolol, estos son recomendados también para tratar la hipertensión leve o moderada. Estos no modifican el flujo sanguíneo renal y solo reducen de una manera variable la tasa de filtración glomerular, que si recordamos era en hombres 125 litros por minuto y en las mujeres era 110 por minuto. La farmacodinámica que tienen los fármacos tiazídicos es que inhiben la reabsorción de cloruro de sodio desde el lado luminal de las células epiteliales que se encuentran en el túbulo contorneado distal. Estos, al bloquear el transportador de cloruro de sodio, causan una mayor excreción. El túbulo contorneado distal intensifica el intercambio de cloruro de sodio en la membrana. Esto incrementa la reabsorción global del calcio y no deja que se excrete. En este cuadro muestra las tiácidas y algunos fármacos diuréticos similares. De aquí me voy a enfocar en lo que son las hidroclorotiácidas y las indapamidas. Ambas muestran que son de dosis única. La hidroclorotiácida es de 25 a 100 miligramos al día, según su dosis, y de la indapamida es de 2.5 a 10 miligramos al día. Bueno, con la hidroclorotiácida, esta se usa principalmente para tratar lo que es el edema, causado por diferentes problemas médicos, como lo puede ser una enfermedad del hígado, alguna falla en el riñón, alguna falla en el corazón. Esto para tratar el edema causado por el uso de ciertos medicamentos que podrían ser también como los estrógenos o los corticosteroides. Funciona provocando la eliminación de los líquidos por el riñón a través de la orina. Toda el agua y el sal que están de más en el cuerpo son eliminadas con este medicamento, con este fármaco. A dosis bajas indica que tiene muy pocos efectos adversos, pero en dosis altas puede producir una gran variedad de efectos adversos, como lo serían los metabólicos indeseados, alguna disminución de tolerancia a la glucosa, latidos ectópicos ventriculares, como los latidos ectópicos ventriculares son latidos extra o interrumpidos que se causan, son pequeñas variaciones en los latidos, pero suelen ser inofensivos, pero los causan. Y causa impotencia. Este tipo de fármacos se deben evitar también cuando el paciente tiene gota. Las contraindicaciones de las hidroclorotiácidas es que es peligroso administrarla a personas con cirrosis hepática o con alguna insuficiencia renal que apenas está siendo compensada. También es peligroso administrársela a una persona con insuficiencia cardíaca. Y ahora vamos con la indapamida. Su presentación es una forma sólida, viene en tabletas y se administra por vía oral. Se encarga de inhibir el sistema de transporte de clorosodio en el túbulo distal renal, disminuye la reabsorción del sodio y aumenta su excreción, como habíamos dicho, que se encarga de sacar el sodio que está de más. Las contraindicaciones es que puede causar hipersensibilidad a la indapamida grave. La persona puede causar una hipersensibilidad a este fármaco, una encefalopatía hepática o alteración grave hepática. Puede causar también una hipopotasemia, quiere decir menores cantidades de potasio por la excreción que se está dando. Bueno, ahora vamos con lo que son las crisis hipertensivas.
como lo habíamos visto ya en fisiopatología, que esto se dividía en dos tipos de crisis, que podía ser la crisis hipertensiva de urgencia y la crisis hipertensiva de emergencia. La crisis hipertensiva de urgencia tenía una presión arterial extremadamente elevada, si más no recuerdo era una elevación de grado 2 de hipertensión. Pero esto no tenía todavía alguna complicación o algún daño en los órganos. Y lo que es la crisis hipertensiva de emergencia ya era un nivel más elevado, la hipertensión arterial era aún más elevada, lo que estaba causando un daño en los propios órganos. Esto podía estar asociado a diferentes complicaciones, entre los cuales podría estar la muerte señalada. Bueno, en este dibujo tenemos dividido igual las crisis hipertensivas de urgencia y de emergencia. Y aquí vuelven a resaltar que en la de urgencia es una elevación aguda de la presión arterial. En este se presenta como algo asintomático. Suele ser inesperado y como ya se los habíamos mencionado o como bien lo recordamos, no ha dañado todavía los órganos, entonces todavía permite un tratamiento que pueda ayudarlo, un tratamiento de horas o días de medicación oral. Y lo que es la crisis hipertensiva de emergencia también era llamada una hipertensión maligna, ya era algo súper elevado en el que ya se estaba habiendo daños en los órganos, un daño grave, principalmente en lo que era el riñón, el cerebro, el corazón, los ojos los ojos que podía llegar a 4 grados, causando una retinopatía hipertensiva. Tiene un riesgo de lesión irreversible y amenaza la vida del paciente, podría morir si alguno de estos falla. También dentro de los órganos que dañaba, se me está olvidando mencionar, era también los vasos sanguíneos, el corazón, el cerebro, los riñones y los ojos son los que se ven afectados dentro de una crisis hipertensiva de emergencia. En las urgencias hipertensivas, como había dicho, estos pueden tratarse aún. Se había dicho que son orales, pero también, bueno, los que resalté como los más utilizados, eran que debían ser antihipertensivos parenterales. Estos para reducir lo más rápido la presión sanguínea, ya no sería en cuestión de días como los orales, aquí sería en cuestión de horas. Cuando se controla debe cambiarse a antihipertensivos orales. Esto permite un tratamiento más constante y a largo plazo de la hipertensión. Con posterioridad se puede reducir la presión sanguínea hasta que las cifras lleguen a números normales, y con el uso de fármacos orales durante varias semanas se podrá lograr estabilizar la presión arterial. Los nitratos van a servir como unos vasodilatadores de los vasos sanguíneos, lo cual van a hacer que el flujo sanguíneo permita un mayor suministro de sangre rica en oxígeno al músculo cardíaco. La farmacodinamia de los nitratos es que van a liberar óxido nítrico al metabolizarse, es decir, se van a nitrovasodilatar y van a relajar la musculatura lisa vascular. Esta relajación es diferente de acuerdo a la vía de administración. Por ejemplo, en la vía venosa, en una dosis mínima, van a bajar la demanda miocárdica del oxígeno. Por ende, va a bajar el retorno venoso y de igual manera de la precarga. Vía arterial, en dosis mayores, las arterias musculares grandes de resistencia y arteriolas van a bajar de igual manera la demanda miocárdica de oxígeno, por lo tanto, va a bajar la poscarga y va a bajar la tensión arterial. Cabe mencionar que en esta vía arterial también va a haber algunos cambios en el área coronaria, es decir, en una dosis mayor el aporte miocárdico va a subir
de igual manera el oxígeno acompañado de este y la redistribución del flujo de la zona isquémica va a mejorar el vasoespasmo que tal vez puede causar. De igual manera, en la vía cutánea y meningea va a tener algunos efectos indeseables. Activación de la nitroglicerina, que este es un potente vasodilatador, necesita una actividad enzimática que se da por el glutatión S-transferasa y ALDH2. Este también en los fármacos es una combinación con esta enzima, se podría decir, que es la nitroglicerina con los nitratos orgánicos, que son de los cuales están hablando, principalmente para el tratamiento de hipertensión, que es de lo que estamos hablando. Cocinética de los nitratos, el hígado va a contener una reductasa de nitratos orgánicos. Esta va a separar el nitrato desde la molécula original y al final va a inactivar el fármaco. Esto de igual manera va a depender según la vía. Ahorita las voy a mencionar más o menos cómo son. También es muy pequeña De igual manera, la biodisponibilidad oral de los nitratos orgánicos es muy pequeña. Por ejemplo, la nitroglicerina y el nitrato de isosorbida. Lo mencioné anteriormente, la nitroglicerina tiene una propiedad potente vasodilatadora y el dinitrato de isosorbida es usado en la insuficiencia cardíaca. Entonces, ya después de ingerido el fármaco, debido a que tiene un aproximado de menos 10 a 20% de biodisponibilidad, es mejor la vía sublingual, ya que en esta no se produce el efecto del primer paso, con lo que se alcanza con rapidez la concentración terapéutica en sangre. En la vía de administración sublingual, que es una de las más recomendadas por los comprimidos, esta debe estar húmeda, debe fraccionarse antes con los dientes. Estas pastillas son sensibles a la luz y al calor. El envase, pues debido a la anterior característica, debe ser opaco, siempre debe estar bien cerrado y de preferencia en el refri, y tiene una caducidad aproximada de 6 meses. Las dosis de los nitrilos y nitratos puede variar según la presentación de estos. Por ejemplo, de los que hablamos anteriormente, que es la nitroglicerina, que es sublingual o bucal, son comprimidos de 0.3 a 0.6 miligramos. De igual manera, hay aerosoles de 0.4 gramos. Hay de vía oral, que es de liberación sostenida. Liberación sostenida significa que puede ser cualquier dosificación que permita que el fármaco dure durante cierto tiempo. De igual manera, la vía parenteral hay de 5 miligramos o mililitros para administración intravenosa. Hay solución de 100, 200 y 400 unidades por gramo. Y en solución glucosada para goteo intravenoso hay parches transdérmicos o pomadas. Entonces hay distintas, va a variar según cómo vengan dosificadas en los envases y en las presentaciones. Las contraindicaciones principales de los nitratos, por ejemplo en la nitroglicerina, que es intravenosa, es el uso previo a 24 horas, inhibidores del PDE-5. Este principalmente es un inhibidor de la fosfodiesterasa tipo 5. Es un medicamento que se usa para bloquear la acción degradativa de esta similar que recubren los vasos sanguíneos que suministra a varios tejidos. También los medicamentos que sean hipersensibles a los nitratos, porque estos van a hacer que se realice como un rechazo a este. Y la hipotensión o hipovolemia, si es que el paciente tiene. Las presentaciones, como antes las revisamos un poco, hay sublingual, insórbida sublingual, inhalados, pomadas ingeribles, bucales, parches y oral masticable. Hay distintas, de igual manera sus dosis varían
Y la duración de acción, ahí anexé una tabla que igual la pueden checar. Está desde sublingual de 10 a 30 minutos hasta un mononitrato de isosorbida oral que puede hacer efecto de 6 a 10 horas. Los efectos secundarios o reacciones adversas de los nitratos son cefalea por la vasodilatación meningea, el rubor por la vasodilatación de la cara y cabeza, la palidez, debilidad, mareo, reflejos simpáticos porque se activa, síncope ya cuando se administra a dosis muy alta. Los 3 fármacos más usados que entran en los nitratos es el fenodopan, que principalmente activa los receptores D1, que es el de la dopamina, activando la adenilciclasa, provocando una vasodilatación potente. Va a ser a nivel mesentérico, coronario o en el caso cerebral. El siguiente es el diaxócido. Va a abrir los conductos de potasio, provocando vasodilatación potente. Produce retención renal de sodio y agua. Sin embargo, como el fármaco se usa tan solo durante periodos breves, esto rara vez constituye un problema renal. Siguiente es un vasodilatador, se llama labetanol. Tiene su presentación en ampolla de 5 mililitros o 25 miligramos. El mecanismo de este medicamento es bloquear los receptores alfa y beta adrenérgicos. Estos receptores adrenérgicos o adrenoreceptores son una clase de receptores asociados a la proteína G, los cuales son activados por las catecolaminas de adrenalina y noradrenalina. Entonces, al bloquear los receptores alfa, van a producir una vasodilatación, va a disminuir la resistencia vascular y la presión arterial. Esto va a hacer que bloquee los beta adrenogénicos y se va a inhibir la respuesta del reflejo hacia el corazón. El uso principalmente de labetanol es un antihipertensivo en causas hipertensivas de presión alta, 170 a 110. La dosis son 100 miligramos. Los RAMs atribuidos a este fármaco son cefalea, cansancio, vértigo, depresión, letargia. Cuando se usa el SHE, es un síndrome hipertensivo en el embarazo. Puede provocar temblores, náuseas y vómitos. El nitroprusiato de sodio, es un vasodilatador, principalmente por la vía parenteral, reduce la resistencia periférica y el retorno venoso. Los efectos desaparecen aproximadamente de 1 a 10 minutos, es sensible a la luz y se hace mediante una bomba de infusión con vigilancia. El mecanismo de acción o la farmacodinamia principalmente ocasiona la relajación directa del músculo liso vascular secundario a un complejo de acciones caracterizadas por el antagonismo con el calcio, la hiperpolarización de las membranas vasculares y se hacen menos excitables a los estímulos y al aumento de las prostaglandinas vasodilatadoras. Como secundario, la interacción con los receptores específicos que contienen un grupo sulfidrilo. Este grupo básicamente es un átomo que tiene azufre con uno de hidrógeno. Va a permitir la unión de grupos nitro presentes en el nitroprusiato. La farmacocinética, va a depender según la dosis y lo que dure en el efecto. Por ejemplo, anteriormente habíamos mencionado que es de 1 a 10 minutos el lapso de tiempo para que haga efecto, por así decirlo, este medicamento. Cuando ya dura más de 1 hora es porque ya se está haciendo tóxico. Igual, según el tipo de dosis. Ahora está la captación de enterocitos, que va a ser una liberación de cianuro. Sirve como una sal de ácido cianhídrico, que es un potente veneno. Entonces lo libera.
Después el tianocinato distribuye en el líquido extracelular y se va a la excreción, que es por el riñón. Ahí es un proceso lento. Por otro lado, en nivel celular está la ronadasa. Entonces el mecanismo es el siguiente. Vamos a tener un hipotensivo que va a aparecer en unos minutos determinados y va a tener su efecto que va a desaparecer a tantos minutos. Esto igual va a variar, pero va a estar dentro de los estándares que mencioné anteriormente. El metabolismo va a reducirse en el músculo liso. Este tiene una vida media de 1 minuto aproximado. No va a estar liberado completamente. En los enterocitos se va a transformar un ion de cianuro, el cual va a ser metabolizado por las ronadasas hepáticas hacia el tianocinato. Este último tiene una semivida media entre 3 y 7 días. Ya después de este proceso, la excreción del tiocinato se elimina casi por completo por orina. De igual manera, si este se va acumulando, va posiblemente a surgir una insuficiencia renal por la acumulación, produciendo un síndrome psicoorgánico. Este síndrome es un trastorno neurocognitivo. Dosis va a haber diferentes. Hay desde adultos, dosis de mantenimiento, si hay una insuficiencia cardíaca o hasta la administración en niños. Por ejemplo, en adulto, en una emergencia hipertensiva va a haber una infusión intravenosa de 0,5 a 1,5 microgramos por kilo por minuto. Esto se va a incrementar la dosis en rangos de 0,5 microgramos por minuto cada 5 minutos. Una dosis de mantenimiento va a ser de 0,5 a 6 microgramos por kilogramo por minuto hasta una dosis máxima de 8 microgramos. Si el paciente tiene una insuficiencia cardíaca, van a ser de 10 a 15 microgramos por minuto y se va a incrementar cada 5 a 10 minutos según las necesidades. Usualmente la dosis es de 10 a 200 microgramos por minuto por un máximo de 3 días. En niños, si hay una emergencia hipertensiva, igual por infusión intravenosa, y se va a continuar con menores de 1 mes a 18 años de 0,5 a 8 microgramos por kilo por minuto, o en un máximo de 8 microgramos. Y esto se tiene que diluir en soluciones dextrosas al 5% y esto debe de ser estéril. Las contraindicaciones principalmente una hipertensión compensatoria, deficiencia severa de la vitamina B12, atrofia óptica de Leber, daño hepático severo, evitar suspensión de tratamiento abruptamente al terminar la infusión en un periodo no menos de 15 a 30 minutos. La presentación de este medicamento es una ampolleta de 20 miligramos por mililitro de nitroprusuato de sodio. Los efectos secundarios o reacciones adversas frecuentemente es una hipotensión severa, mareos, palpitaciones, náuseas, vómitos, cefalia, dolor abdominal, molestia precordial. Ocasionalmente hay una disminución de plaquetas, flebitis transitoria asociado con altas concentraciones de cianuro, taquicardia, sudoración, hiperventilación, arritmias y acidosis metabólica. Uno de los fármacos más usados es el diaxócido, que principalmente abre los conductos de calcio provocando vasodilatación potente, produce retención renal de sodio, agua y sin embargo el fármaco se usa en tan solo periodos breves. Esto rara vez constituye un problema. El diaxócido sirve como dilatador arterial efectivo, es vía parenteral, impide la contracción del músculo liso, se une a la albúmina y a tejidos y tiene un efecto de 5 minutos y dura de 4 a 10 horas. La farmacodinamia es un hipotensor hiperglucemiante, tiene un mecanismo hipotensor, es decir, tiene una vasodilatación arterial directa. El hiperglucemiante va a inhibir la liberación de la insulina,
del páncreas por vía oral en un inicio de 1 a 8 horas. La farmacocinética por vías metabólicas no están muy bien definidas, entonces lo que encontré es que se degrada en forma parcial, tiene una semivida de 24 horas al iniciar con dosis pequeñas y evita la hipotensión. Las dosis recomendadas igual puede variar según la dilución, pero usualmente es en bolos de 300 miligramos por vía intravenosa. De igual manera aquí voy a dejar la presentación para que la revisen bien con calma y puedan checar según los intervalos, y depende mucho de la presión que el paciente tenga. De igual manera, porque este puede causar una retención de agua y sodio y pueda requerir el uso de diuréticos para evitar alguna falla cardíaca. Entonces, lo normal son bolos de 300 miligramos por vía intravenosa. Sin embargo, hay algunas especificaciones dependiendo la circunstancia. Las contraindicaciones: si la persona es alérgica a este o a otras tiazidas o cualquier otro componente de la fórmula, en niveles bajos de minerales en sangre como el potasio, o con algunas enfermedades como diabetes o enfermedades cardíacas, renales como gota o enfermedades hepáticas. En general se contraindica en insuficiencia hepática y insuficiencia renal. La presentación hay en dos tipos: comprimido y solución oral. El comprimido es de 25 miligramos y la solución oral es de 50 miligramos por mililitro. Los efectos secundarios o reacciones adversas de este medicamento tienen que ser con algunas especificaciones, debido a que este medicamento contiene un tanto de alcohol. Entonces se recomienda revisar si el paciente padece diabetes, enfermedad hepática o cualquier otra afección que requiera que limite o evite el alcohol en su dieta. Bajo ciertas circunstancias, este medicamento puede elevar demasiado la glucosa en sangre.